A continuación vamos a escuchar al doctor Carlos Javier Mosquera, que nos vino a hablar un poco del rol del maestro en la época, en la era de la posmodernidad, que para algunos muchas veces significa lo mismo de siempre, pero en pedagogía es estar unido al mundo y entender que los maestros tenemos que evolucionar. Veamos al doctor Carlos Javier. Soy Carlos Javier Mosquera Suárez, profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, en la Facultad de Ciencias de Educación, director del doctorado interinstitucional en educación, que es un programa doctoral que ofrecemos bajo convenio entre la Universidad Distrital, la Universidad del Valle y la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, referirnos a la posmodernidad siempre corresponderá a una disquisición teórica. Y así como encontramos autores que darían evidencia que estamos viviendo en una sociedad distinta a otras, otros dirían que a lo mejor es más de la misma. Pero independientemente de lo que suceda, sí está claro que hoy en día tenemos unos indicadores que nos muestran que la manera como nos organizamos, las comunidades, las sociedades, los países son completamente distintas. Por ejemplo, las barreras entre países, las fronteras, dejan de ser ya cuestiones impasables, ya no era un asunto únicamente geográfico. Hoy en día miramos cómo la movilidad, la circulación de conocimientos, la circulación de concepciones, en fin, muestran que estamos viviendo lo que podríamos denominar, a juicio de muchos autores que reflexionan en la materia, en un mundo globalizado, en un mundo donde decimos somos ciudadanos del mundo, donde si bien yo vivo en un determinado lugar, casi que puedo decir que puedo estar en cualquier otro lugar simultáneamente gracias a los aportes de la tecnología, la información y la comunicación, a la posibilidad que yo tengo de conocer lo que están produciendo autores en otros países casi que de manera inmediata. Ya a través de la red, cuando un autor propone una tesis a través de un artículo, a través de una página web, a través de un blog, lo podemos conocer, lo que no sucedía antes, que pasaban incluso meses y años para que yo pudiera conocer las teorías que en otras partes otros autores estaban planteando. En esa medida, independientemente, repito, de si hablamos de si estamos en un periodo posmoderno o no, lo que sí es claro es que las sociedades hoy en día nos comportamos de manera distinta, nos relacionamos de manera distinta y estamos viviendo en un mundo en ese mismo sentido distinto. La transformación de la información en conocimiento es el gran quid de la educación y fundamentalmente de la investigación en enseñanza y aprendizaje. A mí me parece fundamental que para que ello sea posible debemos romper los paradigmas tradicionales con los cuales enfocamos la enseñanza. Esto es, los paradigmas centrados en el imaginario de brindar información a los estudiantes, de brindar la mejor explicación a los estudiantes, pero simplemente para que se queden en el conocimiento de los conocimientos de otros. Como uno diría, la idea sería ya no conocer el conocimiento, sino usar otros conocimientos para construir nuevo conocimiento. ¿Y eso cómo se logra? Lo que podemos decir es que la investigación contemporánea en educación nos remite a que se hará cuando los estudiantes no se enfrentan al conocimiento de temas, sino a la solución de problemas abiertos, hipotéticos, complejos y especialmente contextualizados, es decir, problemas de verdad interesantes para los estudiantes. De forma que la solución del problema exija la construcción de conocimiento, tome como referencia conocimientos que ya existen, conocimientos que están consolidados, pero fundamentalmente, insisto, los tome simplemente como un insumo, como un pretexto, porque ya la idea sería que el nuevo conocimiento producido sea lo que entramos a poner en validez para ver su efectividad y su coherencia interna a la luz de dar una posible alternativa de solución a un problema. En estos nuevos paradigmas en educación, diríamos, el profesor, metafóricamente hablando, ya no está al frente de los estudiantes, sino está con los estudiantes. Y estar con los estudiantes lo que fundamentalmente significa es que el profesor, en ese acto constructivo de aprendizaje, lo que está haciendo es acompañar, está haciendo es estimular, lo que está haciendo es coadyuvar para que el estudiante tenga las mejores herramientas cognitivas, las mejores herramientas actitudinales, prácticas, para que precisamente quiera elaborar conocimiento que le sirva para solucionar las preguntas que se ha planteado. Y en ese sentido es acompañar, que es un acto.
En el acto de acompañamiento se requieren mínimo 2 personas, quien acompaña y quien se deja acompañar. Entonces, el profesor como acompañante en un proceso constructivo que será vital y que será útil en tanto hayan estudiantes que quieran dejarse acompañar. Bueno, tenemos que recordar que hay un principio constitucional que tenemos que explotarlo en el sentido que es muy favorable, que es el tema de la autonomía universitaria. Realmente el Ministerio de Educación Nacional no propone cómo debe ser un sílabus, ni siquiera dice si el sílabus debe ser el instrumento a utilizar para que de alguna manera u otra se piense cómo se programan las actividades de enseñanza. Pero sí, más bien, si uno mira las políticas, lo que sugieren es cómo es que las instituciones hacen conciencia que todas sus actividades están orientadas a cumplir con la misión planteada por la institución en su proyecto educativo, que sería lo fundamental. Y sugiere que para que, digamos, estemos a tono con las necesidades del mundo contemporáneo, la educación sea flexible, sea interdisciplinaria, y pregunta, ¿cuáles son las estrategias que ustedes siguen para garantizar la flexibilidad en la formación? Entonces, independientemente de si la institución usa como instrumento sílabus o programadores o cualquier otro tipo de instrumento, más bien la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la institución para plantear el tema de una educación flexible? Tampoco hay un criterio específico que diga al ministerio, la educación flexible es tal cosa. De pronto se argumentan autores, sugiere, de pronto hace algunas recomendaciones, pero finalmente son las instituciones las que tenemos que de alguna manera, y los profesores, pensar cómo podríamos desarrollar una educación realmente flexible y pertinente, que a mí me parece que sería lo más relevante en este caso. Bueno, en general, la investigación en educación debería tratar de superar las brechas que existen entre la educación y lo que hacemos los profesores en la práctica. Y ello significa que tendríamos que estar reflexionando y tratando de superar esa brecha, no solamente en el nivel de la educación superior, sino en los demás niveles del sistema educativo. Ahora, la otra cuestión fundamental es que si bien podemos hablar de niveles y de ciclos, como se dice desde la ley 115 y en la ley 30, en todo caso lo que sí deberíamos garantizar es la debida articulación. No podemos tener ciclos que rompen unos con otros. Entonces, primero, la formación, digamos, de los profesores como profesionales que investiguen sobre su práctica, que reflexionen sobre su práctica y que ven la enseñanza como un problema que se apoya en conocimiento teórico, debe complementarse con una idea de política pública en educación que articule ciclos. Y de ahí los esfuerzos que se intentan hacer, por ejemplo, para hablar de educación terciaria, de la articulación entre la educación media, la educación superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, para que se vean que si bien son digamos, niveles educativos con propósitos distintos, deben estar articulados para que no se vean como si uno fuera más que el otro o el uno fuera un obstáculo del otro, sino que sea precisamente una alternativa para favorecer realmente la integralidad en la formación de las personas.